Presenta Té Canarias, para su variedad, té negro. Canarias, nuestra manera de tomar té. El PASO es una organización no gubernamental comprometida con la defensa de los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y mujeres, especialmente afectados por la violencia, el abuso sexual, la discriminación y la exclusión social. Y hoy hemos invitado a dos de sus técnicas, de sus profesionales. Una es Andrea Tuana, trabajadora social. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? No, miré a Fabiana, me tenía cambiado. ¿No? Es cierto, me dijo, yo soy Fabiana. Fabiana Condon, psicóloga. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, la última noticia, que es de hoy mismo, habla de un septuagenario que fue enviado a prisión por abusar sexualmente de sus bisnietas. Hace pocos días nomás, digo pocos días con relación a las víctimas, pero también al impacto que ha causado, a pesar de que ocurran en Rivera. Viste que a veces las cosas que pasan en el interior es como que no pasaran o que fueran menos graves. Pero bueno, es lo que es. Porque allí en Rivera lo que constatamos es que falló toda la cadena, es decir, todas las instituciones públicas. No sé si había alguna ONG trabajando con esta familia. Había víctimas y el caso llegó a la justicia y las víctimas volvieron con los victimarios a la casa, ¿no? En fin, no sé cómo están ustedes que trabajan específicamente con este tema. ¿Cómo están visualizando? ¿Cómo están emergiendo estas situaciones terribles a la luz pública, ¿no? Sí, capaz que lo primero, poder derribar algunos mitos, ¿no? Lo primero es que el abuso sexual es una problemática lamentablemente bastante frecuente que afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes, en contra del mito de que este es un problema muy excepcional que ocurre en determinadas clases sociales. Otro de los mitos es que esto ocurre justamente en determinadas clases sociales donde hay familias con poca educación o que viven todos juntos el hacinamiento. Eso también es un mito, no es verdad. Y otro de los mitos es que los niños mienten y fantasean y que muchas de estas denuncias son falsas o que son cosas que las madres intentan introducir, ¿no?, para que los niños mientan y afectar a su progenitor. Esto también es falso. La abrumadora mayoría de las denuncias son verdaderas, pero lo más triste es que no llegamos a los casos reales. O sea, por cada denuncia hay muchísimos casos que están quedando silenciados, que están quedando sin poder detectar. Y una de las razones tiene que ver con que es necesario comprometer muchas más políticas públicas para que esto se empiece a detectar. Desde la universidad, que no forma a los profesionales, ni a los médicos, ni a los psicólogos, ni a los psiquiatras. ¿Cómo que no lo forma? En las temáticas de violencia a nivel general y en el abuso sexual a nivel particular. Vos, si sos profesional, tenés que ir a buscar esa formación. Te referís, disculpa, por ejemplo, médicos de cualquier especialidad, pero pediatras, ginecólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, psicólogos. O sea, no hay una capacitación específica para el tema violencia sexual. Exactamente, dentro de la currícula de grado. Claro. Sí pueden haber algunos seminarios, docentes que quieran colocar este tema, pero dentro de la currícula, ¿no? Que eso tiene que ser obligatorio. Y todo lo que tiene que ver con los niveles de respuesta y con los servicios especializados, que ahí se relaciona con esta pregunta que vos hacías, bueno, ¿qué pasa frente a un caso concreto? ¿Cómo hoy se está dando la respuesta? Capaz que ahí podés aportar. En relación a esto que vos decías, capaz que en nuestro país hemos avanzado, la verdad, que mucho en poder empezar a hablar de estos temas, lo que hablábamos ahora antes de empezar, ¿no? De esto no se hablaba tanto y ahora se está hablando, salen a la luz, se denuncian, tienen un lugar en la agenda pública, tienen un lugar en estos espacios. Una vez ves las cifras, y las cifras de los medios de comunicación, dice, aumentó tanto la cantidad de denuncias, y a veces podemos dejar la sensación de que estamos cada vez peor. En realidad no sabemos si estamos peor o mejor. Lo que sabemos es que de esto se está pudiendo hablar. Se está hablando hay personas más. Que se están animando a denunciar, que hay personas que se están animando a pedir ayuda, ¿no? Lo que este tipo de no respuestas sí muestra, y es la preocupación que hoy queremos seguir pensando con ustedes, es que hubo una persona que se animó, o hay personas que se animan a denunciar situación de violencia y las respuestas fallan. Las respuestas de protección fallaron en este caso, ¿no? Que fallan en esto y fallan en otros, no en todos, ¿no? Claro. Hay mucha gente que tiene la valentía, que sobrevive a situaciones de violencia súper graves y que tiene la valentía y que tiene la suerte de encontrarse con personas y con buenas respuestas institucionales. Capaz que este ejemplo de Rivera lo que muestra es
que falló el sistema en una primera instancia, ¿no? Y hay que ver ahora cómo sigue, ahora que sí fue privado de libertad, más allá de las consecuencias que tuvo después el abusador, y cómo está como operando, digamos, el sistema de protección y de reparación del daño. Pero en una primera instancia falló. Entonces, a esa persona que abusaba sistemáticamente y sexualmente de sus hijas, se le devolvió mucho más poder para seguir haciendo, porque hubo una denuncia y no hubo ninguna medida de sanción a la conducta delictiva y de protección a las víctimas. Sabés que tú, ¿no? hay una expresión que ya lo hemos conversado aquí en el programa, reparar el daño, ¿no? Si es que esto es posible, bueno, por lo menos hay que intentarlo, pero a veces también tenemos un discurso vindicativo, o sea, decimos, pero que lo maten, que lo torturen, si la gente se pone, uno mismo quizás, ¿no? Cuando habla de la gente, uno forma parte de la gente, poniendo el foco en el victimario, cosa que no está mal, que el victimario se le aplique la ley y sea castigado como corresponde, pero se olvida, vuelve a ser invisible la víctima. Es decir, nadie repara en que la víctima tiene que seguir viviendo con ese peso, con esa carga. Es como que se termina, ya está preso el victimario. Es como decir, no me va a pasar a mí, no le va a pasar a mi hija, ¿verdad? Nadie sigue pensando en que la víctima continúa con su vida. En el mejor de los casos, el hombre es separado de la familia, es preso o es quitado del hogar. Y aún así, por lo menos en el resto de los departamentos del país, en Montevideo existen servicios de atención que generan, ¿no?, esa reparación de daño y esa atención especializada en Canelones y en San José. Ahora, en el resto del país no. Entonces los gurises y las gurisas que viven estas situaciones quedan muy desprotegidos. Pero hay otro problema más grave, que es cuando la justicia no logra obtener las pruebas necesarias para procesar. No quiere decir que el hecho no sucedió, quiere decir que la justicia no logra las pruebas. Y ahí se genera toda una situación problema entre el abusador que pide las visitas. Ahí hay un verdadero problema. Ahí hay un problema gigantesco. Porque efectivamente, si no hay pruebas o de algún indicio que le permita al juez procesar o tomar alguna decisión, tiene que dejar en libertad. Ahora, eso no quita que no haya ocurrido. Que no haya ocurrido, que pueda seguir ocurriendo y que tenemos que separar a esa víctima de ese abusador. Al menos hasta que ese abusador haga un tratamiento y nos dé garantías de que ha superado su condición de abusador, que ese es otro gran problema. Pero no podemos revincular a un abusador con una niña o un niño adolescente que ha sufrido esas consecuencias. Hay muchos jueces que lo entienden y que establecen medidas de protección. Hay otros jueces que no tanto. Y ahí realmente se generan situaciones de mucho daño. En el caso de Rivera, en este famoso caso lamentable de Rivera, el fiscal no pide el procesamiento, pero la jueza, tengo entendido que tampoco pide ninguna medida de protección, o sea, no pasa el caso. Lo escuchábamos hace minutos en subrayado al doctor Jorge Chediak, explicando que si el fiscal no pide procesamiento, el juez no puede procesar. Porque tú decís que puede tomar otras medidas. Por supuesto, no es que no pude hacer nada, me voy a mi casa a dormir tranquila. No, el juez puede pasarlo a familia, pedir medidas de protección, tenemos una ley, medidas cautelares, separar a ese abusador de la abusada, y esa jueza tenía en sus manos la posibilidad de evitar todos los abusos posteriores que vivió esa chica y el resto de la familia, ¿no? Obviamente también tuvo en sus manos el fiscal esa posibilidad y no lo hizo, y nosotros lo condenamos públicamente en un comunicado de prensa, ¿verdad? La ONG. La ONG y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual hicimos un comunicado condenando y pidiéndole al fiscal nacional, a Jorge Díaz, que tome cartas en el asunto. Tú decías algo, pero se lo planteo a las dos, creo que lo decías al aire, me habías comentado antes de comenzar la entrevista. Es un mito que los niños mienten. Bueno, obviamente a nosotros nos llegan casos de todo tipo, no todos los podemos investigar, pero acá no estamos hablando de una pareja que se separa en malos términos, hay acusaciones mutuas y se disputan con los niños en el medio. Acá estamos hablando de denuncias de abuso sexual y de niños o niñas que llegan eventualmente frente a un especialista que le hace, en fin, una pericia, un interrogatorio para determinar si lo que dice es cierto, ¿sí? Es algo más específico. Y lo que dicen es que en realidad hay maneras de determinar por parte de los técnicos si lo que está diciendo ese niño es mentira o verdad, y que en general no mienten. ¿Es así? Claramente. El relato de una situación de abuso sexual en un diagnóstico de abuso sexual se considera un indicador altamente específico.
no solo la experiencia como muestra, sino la bibliografía internacional y quienes se han dedicado también a sistematizar estas experiencias, como sostienen firmemente que el relato debe de ser considerado como un indicador altamente específico a atender para una evaluación. Los gurises, los gurises como los adultos podemos mentir en otras cosas, sí, pero no relatar, describir una situación altamente traumática como una situación de abuso sexual es un indicador que hay que escuchar, que hay que atender, y la primera actitud diagnóstica, la primera actitud profesional que tenemos que tener, además como familia, que son nuestras responsabilidades o como comunidad, es creerles. Ningún gurí, ninguna gurisa, y creo que ahí nos tenemos que poner en el lugar de la situación, ¿no? Por eso decimos, cuando decimos los gurises no mienten cuando cuentan estas cosas, que son tan graves, que son tan no inventan dolorosas. situaciones. A ver, un niño chiquito, el relato como indicador específico de un niño chiquito es que te está contando, que te está describiendo de forma espontánea un horror. Un horror que capaz que todavía no lo identifica como problema porque no puede reconocer como el problema, porque el papá se acercó de forma para seducirlo, lo chantajeó, porque las conductas son confusas, porque son ambiguas y el gurí no puede identificar que eso es abuso. Pero te cuenta lo que está viviendo y lo que está viviendo es abuso. En un niño más grande o un adolescente, cuando relatan, cuando tienen la valentía de animar a contarse el horror que están viviendo por parte de esa figura afectiva, porque, de nuevo, nos concentramos en el abuso sexual intrafamiliar, lo cuentan con mucho miedo, con mucho dolor, o sea, con mucho terror al efecto que va a tener. Entonces, los gurises saben que están tirando una bomba, o sea, ningún gurí, ninguna gurisa va a meter una acusación de este tipo si no lo está viviendo. Y si sucediera, como pueden suceder en mínimas situaciones, que pueden haber algunos relatos que quizás no sea tan así lo que está planteando, seguramente esté pasando algo más, alguna otra situación de violencia que está generando que despliegue este tipo de relatos. De todos modos, lo que se plantea es que los relatos deben de ser considerados con mucha seriedad, porque es un indicador altamente específico, y hay que generar las condiciones de seguridad máxima para hacer una buena evaluación. ¿Qué pasa? No, ahora te cuento cómo sería eso. Dale, por eso, vamos a hacer una pausa y nos cuenta más, un poco más en detalle para verlo hasta donde se pueda prevenir. En general, además, la gente piensa que la calle es insegura porque no reparan las cosas que pasan adentro de casa. Es mucho muchas más veces, insegura la casa. Lamentablemente, por lo menos hay algún tipo de delitos violentos, ¿no? Hacemos una pausa y seguimos compartiendo la tarde en casa con Andrea Tuana y Fabiana Conda. Presentó Té Canarias, para su variedad té negro. Canarias, nuestra manera de tomar té.